Hijo maltrata a su madre frente a un mesero. Él la ayudó y ella decidió dejarle toda su... La mesa estaba en silencio, salvo por el repiqueteo de los cubiertos y el suave murmullo del restaurante abarrotado. Reiko, con las manos temblorosas, intentaba sostener una taza de té. Frente a ella, su hijo Hiroshi levantó la voz con una dureza que parecía cortar el aire. ¿Cuánto más crees que puedes seguir arrastrándonos contigo, mamá? Ya no eres útil, ni para ti misma. Los ojos de Reiko se llenaron de lágrimas mientras Takumi, el mesero asignado a su mesa, observaba desde la distancia. No era la primera vez que veía a una persona mayor tratada con frialdad, pero algo en esta escena le resultaba insoportablemente injusto. Con un movimiento decidido, Takumi se acercó y habló con calma. «Señora, ¿le gustaría que le sirviera algo más? ¿O tal vez necesita algo especial?» El gesto parecía insignificante, pero para Reiko fue una pequeña chispa de esperanza. Antes de seguir, te pido que te suscribas al canal para seguir recibiendo más historias impactantes. Muchas gracias por hacerlo. No te vayas, la historia está por comenzar. Reiko vivía en un modesto departamento en el corazón de la ciudad, donde los días transcurrían entre la soledad y los recuerdos de una vida dedicada a su familia. El espacio era pequeño, pero acogedor, decorado con fotografías de sus hijos, Hiroshi, Naomi y Akiko. Aunque estaban físicamente ausentes, sus imágenes eran testigos mudos de la distancia emocional que los separaba. Desde la muerte de su esposo, hacía 2 décadas, Reiko había aprendido a manejar la soledad como una vieja conocida. Cada semana, esperaba con ilusión una visita, una llamada o una carta de alguno de sus hijos. Pero esas muestras de cariño llegaban cada vez con menos frecuencia, transformándose en fríos mensajes de compromiso que parecían más un trámite que un gesto genuino. Los domingos, Reiko insistía en organizar comidas familiares, como un ritual para intentar reunir a su familia. Sin embargo, esas reuniones habían perdido su calidez. Hiroshi, el mayor, era pragmático y distante. Naomi, la mediana, parecía distraída y constantemente revisaba su teléfono. Y Akiko, la menor, apenas hablaba. A pesar de todo, Reiko seguía cocinando con dedicación, como si cada plato pudiera recuperar los lazos que alguna vez los unieron. Un domingo, Hiroshi sugirió cambiar el lugar de la comida familiar por un restaurante. Reiko aceptó, deseosa de mantenerlo cerca de cualquier manera posible. Llegaron a un establecimiento pequeño, donde el aroma de la comida casera inundaba el ambiente. En la mesa, Reiko se esforzaba por mantener la conversación fluida, pero sus palabras chocaban contra el muro de indiferencia de sus hijos. Cuando un pequeño accidente ocurrió, una taza de té derramada sobre el mantel, Hiroshi explotó. «Mamá, por favor, no puedes hacer nada bien. ¿Por qué no piensas en mudarte a un lugar donde puedan cuidarte mejor?» Naomi y Akiko intercambiaron miradas, incómodas, pero no dijeron nada. Reiko bajó la cabeza, sintiendo cómo la humillación la envolvía. Fue en ese momento que Takumi, un joven mesero de rostro amable, observó la situación y decidió intervenir, acercándose con un pañuelo y una expresión de sincera preocupación. «No se preocupe, señora. Esto es fácil de limpiar. ¿Le traigo otra taza de té?» Reiko asintió, conmovida por el gesto. Aquella pequeña muestra de respeto y dignidad era un oasis en medio de la tormenta. Esa noche, de vuelta en su departamento, Reiko se encontraba en su sillón favorito, rodeada de las fotos de sus hijos. Sus manos, temblorosas, sostenían una carta que nunca se había atrevido a enviarles. En ella, confesaba su dolor, su soledad y su deseo de reconciliación. Sin embargo, el eco de las palabras de Hiroshi resonaba en su mente. «No puedes hacer nada bien». La idea de tomar un camino diferente, de enfrentarse a la realidad de su relación con sus hijos, le parecía aterradora. Por décadas, había construido su vida alrededor de ellos. ¿Cómo podía admitir que ese sacrificio había sido en vano?
Quizá tengan razón. Tal vez yo soy el problema, murmuró en voz baja, dejando caer la carta sobre la mesa. Al día siguiente, mientras revisaba las pocas cartas antiguas que había recibido de ellos, su teléfono sonó. Era Naomi, pero no para saber cómo estaba. La llamada fue breve y llena de excusas sobre el trabajo, los compromisos y la falta de tiempo para visitarla. Reiko colgó sintiéndose más invisible que nunca. Unos días después, Reiko decidió volver al restaurante donde había tenido lugar aquel incómodo encuentro familiar. No esperaba ver a Takumi, pero allí estaba él, sirviendo mesas con la misma serenidad que había demostrado aquella tarde. Al verla entrar, Takumi la reconoció de inmediato y se acercó con una sonrisa amable. «Señora Reiko, me alegra verla. ¿Está todo bien?» Reiko asintió, aunque sus ojos reflejaban tristeza. Se sentó en una mesa junto a la ventana y Takumi le sirvió una taza de té caliente, esta vez sin que ella lo pidiera. Durante esa visita, Takumi le preguntó por su vida y poco a poco, Reiko comenzó a abrirse. Le habló de su esposo fallecido, de los sacrificios que había hecho para criar a sus hijos y de cómo, a pesar de todo, ahora la trataban como si fuera una carga. «No creo que sea usted el problema, señora», dijo Takumi con una firmeza que sorprendió a Reiko. A veces, las personas no valoran lo que tienen hasta que lo pierden. Aquellas palabras resonaron en el corazón de Reiko. Por primera vez, alguien había validado su dolor, había reconocido su valor. Esa noche, Reiko llegó a casa con una decisión tomada. Ya no podía seguir esperando que sus hijos cambiaran. Si ellos no la valoraban, tenía que aprender a valorarse a sí misma. Escribió una carta breve, invitando a sus hijos a otra reunión familiar en el restaurante donde había conocido a Takumi. Esta vez, sin embargo, la reunión tendría un propósito diferente. Cuando llegó el día, los 3 hijos aparecieron puntuales, intrigados por el tono formal de la invitación. Hiroshi fue el primero en hablar. «Espero que esto no sea otra de tus excusas para hacer un drama, mamá. Estoy ocupado». Reiko, con una calma que no parecía suya, les respondió: «Quiero hablarles de mi herencia». La palabra herencia captó inmediatamente su atención. Sus expresiones cambiaron de aburrimiento a interés, mientras Reiko explicaba que había tomado la decisión de repartir sus bienes en vida. Lo que los hijos no sabían era que Reiko había visitado a un abogado días antes. Con la ayuda de Takumi, quien la había acompañado, había redactado un documento legal en el que estipulaba que su herencia no sería repartida entre ellos. En cambio, había decidido dejarla a una causa que realmente le importaba. Mientras Reiko hablaba, Takumi observaba desde la distancia, sirviendo té en mesas cercanas. Su presencia tranquila le daba fuerza a Reiko, quien por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía el control de su vida. Cuando Hiroshi intentó interrumpir, exigiendo más detalles, Reiko lo miró directamente a los ojos. «Esta es mi decisión. Si no quieren estar aquí, pueden irse». Los hijos permanecieron sentados, atrapados entre la curiosidad y la incomodidad. No estaban acostumbrados a que Reiko hablara con tanta firmeza. Naomi fue la primera en tratar de suavizar la situación, mostrando un interés que apenas ocultaba su verdadera intención. «Mamá, no tienes que hacerlo todo tan complicado. Solo dinos qué necesitas de nosotros». Reiko negó con la cabeza y continuó: «No necesito nada de ustedes. Toda mi vida he dado sin esperar nada a cambio. Pero ahora es diferente. Esta reunión no es para pedirles algo, sino para que entiendan que no siempre estaré aquí para ustedes». Hiroshi, molesto por la inesperada resistencia de su madre, se levantó bruscamente. «Esto es ridículo. Si querías sermonearnos, podías llamarnos por teléfono». Takumi, al ver la tensión en la mesa, se acercó con discreción y colocó una bandeja con dulces tradicionales frente a Reiko. Ella le agradeció con una sonrisa cálida, y él se retiró, respetando su espacio. Ese gesto, aunque simple,
le recordó a Reiko que aún había personas que la valoraban. Su resolución se fortaleció. Cuando Hiroshi abandonó el restaurante, Reiko no lo detuvo. Se quedó sentada frente a Naomi y a Akiko, quienes intercambiaban miradas confusas. Siempre pensé que ser madre significaba darlo todo, incluso cuando no recibes nada a cambio, dijo Reiko, su voz cargada de emoción. Pero ahora entiendo que si no me valoro yo misma, nadie más lo hará. Akiko, quien había estado en silencio durante casi toda la conversación, finalmente habló. ¿Qué estás diciendo, mamá? ¿Nos estás castigando porque no pasamos suficiente tiempo contigo? Reiko negó con tristeza. No es un castigo, es una consecuencia. Mis decisiones han cambiado porque ya no quiero vivir esperando algo que nunca llegará. Naomi intentó interceder, pero la conversación terminó abruptamente cuando Reiko dejó un sobre en la mesa. Esto es para ustedes. Léanlo cuando tengan tiempo. Esa misma noche, Reiko regresó al restaurante, donde Takumi estaba terminando su turno. Al verla entrar, dejó a un lado lo que hacía y se sentó con ella. Reiko le habló del enfrentamiento con sus hijos, de cómo se sintió al expresar lo que llevaba años guardando. Aunque había sido difícil, también había sentido una liberación inesperada. Por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo respirar, confesó, mientras tomaba una taza de té que Takumi le había preparado. Takumi, escuchando atentamente, le sonrió. Usted tiene más fuerza de la que cree, señora Reiko. Merece ser feliz, aunque eso signifique dejar atrás lo que la lastima. Esa conversación marcó un punto de inflexión para Reiko. Decidió que no solo dejaría de esperar por el amor de sus hijos, sino que dedicaría sus últimos años a vivir plenamente. En las semanas siguientes, Reiko comenzó a transformar su vida. Asistió a talleres comunitarios, comenzó a pintar nuevamente, una pasión que había dejado atrás hacía décadas, y cultivó amistades con vecinos que hasta entonces habían sido solo rostros familiares. Takumi, que se había convertido en un amigo cercano, la acompañaba en algunas de estas actividades. Juntos, organizaban pequeñas reuniones en el restaurante, donde compartían historias y risas con otros ancianos que también buscaban compañía. Mientras tanto, sus hijos, tras leer la carta que Reiko les dejó, comenzaron a enfrentarse a sus propios sentimientos de culpa y pérdida. Hiroshi, especialmente, se dio cuenta de cuánto había herido a su madre con sus palabras y acciones. Un día, mientras Reiko disfrutaba de una tarde soleada en un parque cercano, recibió una llamada inesperada de Akiko. Su hija, con la voz temblorosa, le pidió disculpas por no haber estado presente. Reiko aceptó la disculpa, aunque dejó claro que su vida ya no giraba en torno a ellos. Ese mismo día, Reiko visitó nuevamente al abogado y finalizó los arreglos de su testamento. Decidió dejar la mayor parte de sus bienes a Takumi, quien había demostrado ser la persona más cercana y confiable en su vida. Esto no es un regalo, le explicó a Takumi. Es mi forma de agradecerte por devolverme algo que pensé que había perdido para siempre: mi dignidad. En sus últimos años, Reiko vivió con una paz que nunca creyó posible. Aunque sus hijos eventualmente intentaron acercarse más a ella, entendieron que ya no podían tomarla por sentado. Reiko los recibía con cariño, pero sin permitir que sus viejas dinámicas regresaran. Cuando Reiko falleció, Takumi cumplió su última voluntad abriendo un centro comunitario en su nombre. Este lugar se convirtió en un refugio para ancianos que, como ella, habían sido olvidados por sus familias. Hiroshi, Naomi y Akiko asistieron a la inauguración del centro, donde finalmente entendieron el legado de su madre. Aunque era tarde para recuperar el tiempo perdido, encontraron consuelo en saber que su madre había encontrado la felicidad que ellos no supieron darle. Al final, Takumi colocó una placa en la entrada del centro con las palabras que Reiko solía repetir: el amor que das siempre encuentra un camino para volver a ti. Si este video te dejó una enseñanza, te invito a que le des like
y lo compartas para llegar a más personas. Muchas gracias por vernos. El próximo capítulo te encantará. No te lo pierdas.